96.5. Bien, señores, están con nosotros los abogados Gustavo Biaggi, que es presidente del Consejo de Defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez, y Francisco Franco, miembro del Consejo de Defensa de Jean Alain. Mañana se conoce, pues, la apelación que ellos están solicitando, la apelación que hicieron, ¿no? El recurso de apelación para tratar de cambiar la situación en la que se encuentra el ex procurador Jean Alain Rodríguez. Entonces, sería importante que nos explicara en base a qué se está motivado este recurso de apelación. Sí, buen día, Julio, y a toda la audiencia. En primer lugar, queríamos resaltar que en esta etapa procesal lo que se busca, básicamente, en términos generales, la norma procesal, lo que dispone es que el ciudadano, la persona investigada, no se sustraiga del proceso. Sin embargo, lo que viene sucediendo es que a todas las personas de entrada se le impone, pues, medida de coerción de privación de libertad. Nosotros entendemos que Jean Alain Rodríguez, pues, puede conocer su proceso en esa situación de libertad, que es la regla. Sin embargo, la regla que se viene imponiendo en los tribunales actualmente es que a la persona se le impone esa medida más gravosa contra la libertad personal. Entonces, fruto de una serie de violaciones a los derechos de Jean Alain, entendemos que en apelación la sentencia que fue dictada por la magistrada Kenia Romero, debe ser anulada. ¿Quiénes van a conocer la apelación? Es la primera sala de la Corte de Apelación, la primera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Y bueno, allí presentamos una serie de argumentos, siendo el principal el hecho de que a Jean Alain se le coartó el derecho a la expresión, a su libertad de expresión, su derecho de defensa material, su derecho al contradictorio, a contradecir las pruebas que alegadamente lo señalan como responsable de ciertos hechos. Entonces, los investigados tienen derecho a participar en las audiencias en todas las fases procesales y ejercer ese derecho. A él se le coartó. Todos conocemos los audios que circulan de cómo a él, una fiscal exaltada y una magistrada, pues, adocenada, no le permitió ejercer ese derecho de defensa. Ese es el principal argumento. Al margen de que hemos presentado un rosario de presupuestos que demuestran el arraigo que tiene Jean Alain Rodríguez para conocer ese proceso. Una persona que no se va a salir del país para no enfrentar la justicia. Cedo la palabra al doctor Una Biaggi, pregunta. La sensación. Sí, una pregunta. Sí. Aparte, Marilena. sí. La sensación que, aunque tú dices que es para que no se sustraiga del proceso, la sensación que da todo esto es que se están discutiendo pruebas de las cosas que se le están acusando. Esa es la imagen que da como todos estos juicios de esta manera. Sí, bueno, reiterando el agradecimiento de la invitación y la posibilidad de usar este medio, Gustavo Biaggi está a su disposición. ¿Usted me preguntaba? No, vamos a responder primero. La inquietud que planteamos. Sí. Bien. Los medios que se están... Una solicitud de medida de coerción no es más que unas informaciones sobre ilícitos que por su gravedad pudiesen justificar medidas. En eso el Ministerio Público presentó 19 epítetos sobre los cuales establecía violaciones y presentó 5.000 documentos. Dentro de esos 5.000 páginas de documentos no se vinculan los ilícitos con ninguna violación penal que pueda ser imputable a Jean Alain Rodríguez Sánchez. Y digo esto porque tú dices construcción de cárcel, sobrevaluación y vicios ocultos. Pero ¿dónde de las 5.000 piezas, qué prueba vincula un hecho con otro? ¿Dónde está el precio que se aumentó? ¿Dónde está el vicio? Pero la acusación dice que hubo sobrevaluación. Dice la acusación, sí. Que hubo sobrevaluación. Y hay existencia de vicios ocultos que puede determinar demoliciones. Sobrevaluación en la construcción y vicios ocultos, sí. Dice el Ministerio Público. Sí. Okay. Entonces, eso de la nueva victoria, ¿verdad? De la nueva victoria. De la nueva. Entonces, por eso se toma sobrevaluación y esa vicios no fue la que la ocultos. procuradora también ratificó un pago después. Entonces, el 2 de diciembre del 2020,
la Procuraduría de esas mismas obras reconoce que son lícitas, que son válidas, que fueron regulares, y le aumenta a cada uno de los contratistas 50 millones de pesos aproximadamente, para un total de 221 millones de pesos de aumentos. Entonces, sobre esa misma construcción, sobre esos mismos ilícitos, entonces dicen, hay 5.000, 6.000, 7.000, 10.000 millones de pesos de penalidad que se le imputa al Procurador General de la República, al ex procurador. Entonces, doctor Vialle, no debemos también olvidar cosas como construcción de inodoros que no funcionan normalmente, tuberías que se encuentran por fuera de la construcción, que no se enviaron 3 sobres de café a la fiscalía de Uvilla. No, hombre. Esos supuestos ilícitos no constituyen ninguna violación, sino en el caso de que los hubiese, constituyen violaciones administrativas, habida cuenta de que los contratos establecen quién es responsable de los vicios ocultos. Establece, cuando usted tiene la ley 340 aplicando a una licitación, usted no puede hablar de sobrevaluación. ¿Por qué? Porque usted dijo, yo quiero hacer una cárcel para tantas personas y se licitan. Las personas ofrecen precios, se contratan. Eso se audita y se vigila. Usted no puede decir que el que contrató, el Procurador General de la República de ese momento, el que firmó, el que aprobó lo que ese comité de compra y contrataciones aprobó, es responsable penalmente por estos hechos. Entonces yo entiendo y reitero que de las 11 imputaciones que se le hacen a Jean Alain, bajo esos 19 postulados en lo que denominaron ellos la teoría del daño, no contienen ilícitos. Y por lo tanto, en esa solicitud de medida de coerción, nosotros nos sorprendimos que se le pone a un hombre joven en la plenitud de su vida como abogado, como político, como ser humano, 2 años virtuales de detención, que es una pena anticipada. Un hombre de 47 años que si es honesto y es serio, como estamos enarbolando, tiene que vivir de trabajar, y no se le prohíbe trabajar, se lo trancan en su casa, le quitan el vehículo de su propiedad, le quitan las computadoras de su oficina y las allanan y se las retienen. Y ya tenemos 2 meses con ese hecho y a pesar de solicitudes y requerimientos, no se le devuelvan. No, eso es una vulneración a un Estado de Derecho que nosotros queremos reivindicar y estamos reclamando. Marilena. Ustedes siempre nos recuerdan que la prisión debe ser una excepción. Ahora bien, uno de los elementos a tomar en cuenta para la prisión preventiva, aparte del arraigo, de que no se vaya a sustraer del proceso, es la posibilidad de que altere evidencias. Entonces, mi pregunta es, ¿no hay razón para pensar que él podría alterar evidencias cuando el expediente acusatorio habla de que en su gestión se eliminó data importante para la institución sobre antecedentes penales, sobre extradición, que entraban en contacto con las computadoras de fiscales, de las personas de la institución, inclusive hasta luego de haber sido desvinculadas? Entonces, no hay un elemento para pensar que se pueden alterar evidencias y por ende inclinarse a la prisión preventiva nuevamente. Magnífica pregunta. Me encanta la pregunta y tiene su respuesta. En la acusación, uno de los 11 puntos principales que se ha dado, se establece la destrucción o la pérdida de data de la Procuraduría General de la República. En la defensa nosotros depositamos los informes sobre el ransom, sobre un hackeo que la Procuraduría sufrió, que fue objeto de experticia, tanto de aquí como de fuera, que vinieron a revisar y alertar de una situación que se presentó. El equipo de backup, es decir, la información que se tenía guardada, permitió la recuperación en la fase inicial del 88% de la data. Toda la data adicional que se perdió porque se encontraba en unidades... ¿Fue en esta gestión o en la anterior? No, en la anterior, en la administración de Jean Alain Rodríguez. Se recupera el 88%, pero lo restante, que fue que estaba en fiscalías independientes, en oficinas independientes, extradición. Pero eso nunca se hizo público. Eso que se perdió fue digitalizado de nuevo porque existía la documentación de soporte y se incorporó el 98% aproximadamente de la información. Es decir, hubo un hackeo, hubo una pérdida y hubo una recuperación completa.
Total. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, es decir, ¿tiene Jean Alain Rodríguez Sánchez la capacidad de destruir pruebas que está en manos de la Procuraduría General de la República? Imposible. Yo creo que el Ministerio Público tiene un blindaje, tiene un aparato militar poderoso, tiene documentación, está obligado a la verdad objetiva, es decir, el Ministerio Público tiene que presentar pruebas de cargo y pruebas de descargo. Por eso que el Ministerio Público presenta los contratos, las adendas que nosotros no teníamos con respecto a las cárceles de la Victoria y nos presenta esa información. Nosotros estamos en orfandad probatoria porque toda la información la tiene el Ministerio Público. Nosotros solamente podemos contrastar con la información que nos da el ex magistrado Jean Alain Rodríguez Sánchez. No, en la acusación, por ejemplo, nos solicitaban en las medidas que habían personas que habían sido desalojados de los terrenos del CEA que estaban reclamando. Nosotros tuvimos que mandar un equipo de personas a esos lugares a verificar. Usted se llama fulano de tal. ¿A usted se le pagó? Sí. ¿Usted tiene copia de su recibo? Deme una copia. Para nosotros probar que esas 23 personas que fueron trasladadas de los terrenos del CEA a otra localidad fueron trasladados con su consentimiento, recibieron una vivienda y recibieron un pago de compensación. Es decir, ¿puede esa persona, Jean Alain Rodríguez Sánchez, ser acusado de que va a destruir pruebas en manos del Ministerio Público, en manos de la policía, de los organismos de seguridad? Yo creo que hoy eso es una falacia, en primer lugar. En segundo lugar. En tercero, con respecto a monitoreo de otras computadoras que se demostró, los organismos de seguridad del Estado, es decir, la Procuraduría General de la República y su sistema de informática, fiscaliza y revisa personas. Tiene ministerios públicos en lugares donde recibe una denuncia. Fulano está haciendo esto. Y eso se busca, se fiscaliza, se audita lo que tiene la computadora. Hay un mecanismo de control de la persecución del crimen que tiene la Procuraduría. Eso puede ser dentro del rango de lo habitual. No conozco el caso particular, pero sí conozco que Jean Alain Rodríguez Sánchez perfeccionó el Departamento de Informática, creó un centro de información, creó un centro de información general. Esas estadísticas que saca el Ministerio Público es gracias a esos equipos que la Procuraduría tiene. El cuarto, y termino esta participación, Jean Alain Rodríguez Sánchez, en la resolución que lo envió a Najayo, fue acusado de que tiene tantas garantías de que no se va a escurrir, que son las justificativos de su prisión. Es decir, tiene solvencia, puso su solvencia en garantía de su no traslado del país, tiene los arraigos de personas físicas que se hacían responsables de ella, y es tanto lo que vio la magistrada en lo que llama el kit de arraigo, la documentación de arraigo que demostraba esto, que la magistrada dice, tiene tanto presupuesto de solvencia que se puede escapar. Y yo creo que eso es un exceso que comete la resolución. O sea, que es lo contrario. Ella lo volteó. Se lo interpretó de forma adversa. Como usted tiene, O sea, usted está poniendo propiedades con millones de pesos en garantía, usted, con esos millones se puede ir. O sea, es un abuso lo que se ha cometido contra Jean Alain Rodríguez Sánchez. Doctor, yo sé que ustedes son solamente representantes del señor Jean Alain Rodríguez, pero en sentido general la sociedad está inquieta, yo soy una de ellas, por la cuestión de que ha tenido hasta que surgir lo que se llama el Observatorio del Debido Proceso, que es un grupo de abogados que ustedes conocen, que están explicando que las cosas no van bien institucionalmente en el país al nivel de la justicia. Eso por un lado, o sea, si ustedes consideran que es útil lo del Observatorio del Debido Proceso, porque han hecho 3 publicaciones interesantísimas. Y la segunda pregunta es, la muerte del que era el militar, que ustedes han dado una declaración de que él había sido... le había solicitado ya en Alain que fuera a ver qué fue lo que se llevaron de un apartamento que le habían requisado, y justo el día anterior que él tenía que presentar el informe de qué sucedió en el apartamento de Jean Alain, porque Jean Alain lo habían enviado, resulta asesinado.
Ustedes mantienen que yo le voy a responder a la segunda, doña Consuelo, que me da mucho placer porque yo soy el responsable de la información suministrada. Sí. Y le quiero dar la participación a mi colega Francisco Franco, que responda a la primera, porque esto es interactivo. Sí, bueno, doña Consuelo, la verdad es que la comunidad jurídica debería de estar alarmada con lo que viene sucediendo desde la persecución penal en República Dominicana. María Elena trae al debate lo que es pues el elemento de la destrucción de pruebas, que fue el único al final, aparte de la interpretación adversa que se hizo de los arraigos, que sirven para demostrar que una persona no se va a ir del país. El otro elemento que se toma como fundamento para imponer finalmente la medida de coerción de prisión preventiva contra el ex procurador fue justamente pues ese peligro de potencial destrucción de pruebas. ¿Por qué al contestarle su pregunta me voy allí? Porque ese elemento, un año después de que ya él sale de la gestión en primer lugar, y siendo justamente la Procuraduría, el propio órgano que le da persecución a él, el que alega que se van a destruir las pruebas, pues eso se exige a la judicatura, a los jueces, se le exige que en su decisión, pues, de forma razonable expliquen el por qué, supuestamente, pues, él representa ese riesgo. No es que usted enlace dos palabras de forma, pues, poética y diga, sí, él representa, pues, un riesgo de posible destrucción de pruebas. No, es que se explique de forma razonable, es decir, cómo esa persona representa ese riesgo. Sí. Y me voy allí para contestar su pregunta, en el sentido de que los jueces no están siendo garantes de los derechos fundamentales de la persona. No puede ser que para imponer prisión preventiva se haga de forma tan alegre a personas que sabemos que no van a sustraerse de los procesos y que están dispuestas a enfrentarla en forma de libertad. Prueba de ello, como bien dice el doctor Biaggi, es que Jean Alain ofrece todo su patrimonio personal como garantía al tribunal. Se presenta de forma voluntaria a la Procuraduría General de la República y nada ninguno de esos elementos, fueron tomados en cuenta por la jueza finalmente para imponer esa medida. Otro elemento importante, cuando los delitos de administración pública y las actuaciones de los funcionarios públicos se encuentran protegidas por un principio de legalidad. En materia probatoria penal existe lo que se denomina libertad de prueba. Es decir, en principio, un hecho punible, un hecho penal se puede probar probar, mantengámoslos allí, mediante cualquier medio. Sin embargo, cuando se trata de delitos de administración pública, la ley 1004 sobre Cámara de Cuentas exige que esos supuestos ilícitos señalados sean demostrados mediante una auditoría de la Cámara de Cuentas o una investigación especial. Es decir, que las investigaciones de delitos contra la administración pública deberían iniciar justamente con la existencia de esa prueba. Sin embargo, vemos muchos procesos penales, incluso uno que se ha debido de solicitar prórroga porque el propio Ministerio Público, ya concluida esa fase de investigación, no cuenta con ese medio probatorio idóneo. La única forma con la que se puede desmontar un delito o que se puede comprobar un delito contra la administración pública es esa. Sin embargo, se impone la medida de coerción, los ciudadanos se encuentran privados de libertad y ahora al final, Julio, y ahora al final de la etapa investigativa, el Ministerio Público se despacha diciendo que necesita una prórroga porque no cuenta con el medio probatorio para demostrar el ilícito que pretende. Bueno, entonces la otra parte, la que tiene que ver con la muerte del mayor escolta de Jean Alain. Bien. Yo personalmente recibí la información de Jean Alain Rodríguez Sánchez de que él había solicitado a una persona que hiciera la investigación sobre lo que sucedió en el apartamento en la Torre Gabriela de su propiedad a consecuencia de los hechos del allanamiento. Cuando fueron allanadas 11 propiedades que el Ministerio Público entendía tenían vinculación directa, se fueron a 2 que estaban desocupados. Un apartamento que se alquila amueblado, que está en esa torre,
y la casa de la mamá de Jean Alain Rodríguez Sánchez, que está fuera del país. Entonces fueron, en el caso de la vivienda de la madre, había un sereno, y entonces cuando fueron, el sereno le dijo, entren, y abrió la puerta. Y vieron que la casa está amueblada y que está vacía. En el apartamento de él no había nadie porque está desocupado, y rompieron parte de la puerta para poder accesar. Ingresaron, vieron que el apartamento está completamente amueblado, y frente a ese hecho se fueron. Los días posteriores, la familia de él recibió la información de que su apartamento estaba abierto. En la puerta la habían dejado abierto sin ninguna seguridad. Por favor, vayan y cierren, porque eso es una alerta para la delincuencia. Entonces ellos fueron, en la familia, cambiaron, repararon la parte que se había roto y pusieron el llavín correcto. La familia de Jean Alain. La familia de Jean Alain. Posterior a ese evento, fueron 5 personas vestidas de policía con un camión. Le dijeron al seguridad, al sereno, a la persona que está ahí, que ellos venían de parte del órgano de seguridad. Lo dejaron entrar, fueron y se llevaron las cosas que podían transportar de forma fácil en un proceso como de 2 horas. Y se robaron las cosas. Frente a ese hecho, el ex magistrado Jean Alain Rodríguez Sánchez avisó y le pidió a Juan Antonio Santana de la Cruz que le investigara el hecho, a ver si había sido una parte del proceso de allanamiento y secuestro de bienes o era un tema de robo. Porque es raro que 5 personas vestidas de policía hagan un hecho de esa naturaleza y que él no tiene conocimiento de nada. Pero como él está interno en Najayo, podría que se hubiesen hecho y no le hayan dado el acta del allanamiento a alguien. Esa persona comienza a la investigación. La familia que le está dando seguimiento lo llama a él. ¿Qué ha pasado con la investigación? Hay que recordar que este señor, este mayor del Ejército Nacional, parte de su escolta, tenía 9 años cerca de Jean Alain Rodríguez Sánchez. O sea, él llama a una persona, averíguame qué es lo que hay. Y cuando hace esa información, él llama el día del evento, el día de la fiesta en que él fue a trabajar. Y le dice, mire, doña, no sé si se refiere a la esposa, a una hermana o a quien sea. Le dice, mire, doña, yo no puedo ir hoy porque tengo un evento, pero yo voy mañana a decírselo porque tiene que ser personal. Entonces, eso está en un audio de voz, que es un mensaje que él deja. Entonces, ahí es cuando él llega a su casa, que se encuentra una celada y se hace un atraco y una balacera y los matan a los 2. Entonces, ese día posterior nunca pudo ser realizado. Y el día posterior fueron, entiendo que los organismos de seguridad, y toman de la casa del mayor Santana de la Cruz las cámaras de seguridad que verificaron el hecho sobre eso. Tampoco conocemos qué ha pasado. Entonces, este hecho, que puede ser delincuencia común, robo común, puede tener vinculación con lo que sucedió con su patrimonio. Sí, doctor, me sorprenden 2 cosas. La primera es que un abogado de su experiencia y sobre todo del ex procurador con conocimiento de los procesos y de las normativas penales, ocurra ese hecho que usted dice de los policías que van a un condominio y en lugar de recurrir a sus abogados, al propio Ministerio Público, del cual él fue cabeza, y la mayoría de los miembros que él lideró están ahí para que investiguen si se trata de un tema u otro, llame a un oficial que está a su servicio, que tampoco uno entiende, porque ya él fue procurador, no lo es, para que haga esa investigación. Es decir, como que hay algo que no me está cuadrando en el esquema. Y esa es mi primera pregunta. La segunda es, si siendo
que él es un conocedor de los Pero procesos eso de no es una investigación. pregunta, Oli, perdón, eso es una opinión. No, Pues yo no tiene- discúlpeme, yo le hago, la Ok. pregunta es Pero que por eso qué. Vamos a ver qué una piensa de No, eso. mi está bien. pregunta es por qué en lugar de, por ejemplo, Sí. si yo estoy preso Digo yo. y llegan unos policías a mi casa y se llevan lo que está, yo debo llamar al Ministerio Ok. Público y a mis Ok. abogados, Ok, no a la seguridad. Con para tan eso. buena relación que tú tienes con un ministerio Exacto. público, ¿no? ¿Verdad? Es Ahí, que no ahí, importa. ahí, ahí Excelente, están excelentes. Es que el Ministerio Público, Oh, sí. el Ministerio Con que tú tienes Público, preso. él fue líder del Ministerio Excelente, Público, claro. algún amigo debe tener. Espéreme, yo Ahí está creo- la Fiscalía del Distrito. que Seguro, fue el que la Mire, hizo. Oli, excelente. sí, Oli, que con especialmente. respecto a la pregunta, el ex magistrado Jean Alain Rodríguez Sánchez cree que lo que ha sucedido es parte del proceso de ejecución de la orden de Pero arresto. ¿cómo se confirma usted como abogado? Es decir, ¿cuál era el procedimiento correcto según El que él hizo, su percepción? el que él hizo, te explico, yo deposité instancia firmada por mí exclusivamente, porque aunque el Consejo de Defensa está integrado por 4 abogados, yo tenía un poder de él, Jean Alain Rodríguez Sánchez, que me autorizaba a actuar en su nombre. Y por eso la firmé yo. No con todo, porque ellos no tenían, porque él está preso, la posibilidad de haberle firmado el poder que yo sí tengo. Entonces yo solicité las copias de las actas de allanamiento. Yo solicité para verificar si aparte de esos 11 también volvieron allá y se llevaron esa otra. El Ministerio Público no responde ninguna solicitud. Oye. ¿Qué hice yo en virtud del artículo 262 del Código Procesal Penal? Este hecho, que es una información, lo he denunciado y presenté y hice a las fiscalías correspondientes, a los destacamentos policiales correspondientes, la solicitud de investigación de 2 hechos en las 2 fiscalías. Esas instancias las preparé. Ahora, ¿por qué Jean Alain Rodríguez Sánchez se lo dice a una persona de investigación? Porque cree que lo que se ha hecho es parte de ese proceso y dice, investígame a ver si esos hechos están ahí, porque si están ahí no hay nada, pero puede ser un robo. Entonces, Claro. él le está dando el beneficio de la duda al Ministerio Público, que debe de ser vigilante y garante de la persona que ha detenido y ha puesto en najayo, que no Especialmente. tiene posibilidad de defenderse. Le dice, garantízame lo que tú sabes que estás alegando de mi propiedad. Y esa, porque debió haberse dejado un custodio cuando usted allanó. Claro, levantar un Debió acta de y haber dejar levantado un custodio. acta, pero se niega, no se nos ha dado las actas. Y frente a ese hecho, ese es el motivo por el cual nosotros, yo recibí de él la información, recibí después del lamentable nota luctuosa y fallecimiento de este joven, recibí la información y estamos haciendo las denuncias para que se hagan las investigaciones. ¿Algún llamado final, Francisco? Sí, finalmente, Julio, permíteme hacer fue el una motivo pregunta por el cual breve. venimos aquí. Mañana Sí. se estará conociendo pues la apelación de Jean Alain. Cuenta con arraigos suficientes que demuestran que no se va a sustraer del proceso. Él mismo lo ha manifestado y lo va a manifestar mañana. Él quiere y pretende que la audiencia sea abierta a los medios de comunicación. Eso es un elemento que ya, por lo menos de parte de Jean Alain, está dilucidado. Anteriormente no se pudo porque algunos de los investigados pues se oponían a eso. Él quiere que por esta fase, este momento procesal sea abierto al público. Y básicamente pues mañana entendemos que sería anulada la decisión y que finalmente él podría conocer su proceso. Un punto y que quizás se le escapó al doctor es que para preparar su defensa con un expediente tan denso, yo entiendo, y con una situación de que los medios probatorios todos están en manos de las autoridades, ese es otro motivo más por el cual él debe recobrar su libertad para que pueda pues preparar su defensa apropiadamente. Claro. Como Finalmente, ustedes Marilena. insisten en que en este caso no procede prisión preventiva, pero que además las acusaciones no tienen fundamento, no tienen pruebas, mi Correcto. pregunta es, ¿a qué ustedes se atribuyen que el Ministerio Público insista en esta supuesta estructura criminal y que durante la gestión del ex procurador se pasó de perseguir delitos y crímenes a cometerlos en gran escala?
hablando desde procesos fraudulentos de compras, desviación de fondos, que recibieron sobornos, entre otras muchas acusaciones que según el Ministerio Público todo está debidamente comprobado con evidencias, ¿no? Entonces, ¿a qué ustedes atribuyen eso? ¿Qué está pasando acá si su cliente, según ustedes, es inocente? Sí, antes de ceder la palabra al doctor Biaggi, voy a hacerle una observación, María Elena, que sirve para orientar a la población. En esta fase del proceso no se habla de acusación. Exactamente. Los medios probatorios no son suficientes para demostrar, ni siquiera eso es lo que se persigue, la culpabilidad o inocencia de nadie. O sea, no se están discutiendo pruebas. No, ese no es el fin de esta etapa del proceso. Aquí se presentan señalamientos, un mínimo presupuesto probatorio, pero el fin ni la finalidad, ni la meta de esta etapa, ni siquiera tampoco se puede hablar de acusación. La acusación es otra etapa procesal. Tiene que pasar por un tamiz de que un juez de instrucción pues admita la prueba, entonces ahí se habla de acusación. Esa es una orientación general que quiero darle a la población. Antes de cederle la palabra al doctor Biaggi para que concluya. Muy buena orientación, porque aquí opinamos de todo sin saber. La pregunta de Marilena Núñez es si la investigación que está ejecutando tiene prueba y sostén suficiente. A pesar de que esta no sea prueba, no sea la fase en que se hace la investigación, no es menos cierto que el juez, el juzgador, tiene que verificar con la gravedad de lo que está diciendo, la probabilidad de la realidad del ilícito, determinar si es pertinente o no la concesión de una medida tan gravosa como la prisión o menos gravosa como pueden ser los impedimentos, las garantías económicas, etcétera. Entonces, en esta fase nosotros entendemos que Jean Alain Rodríguez Sánchez se merece, por el principio de legalidad que establece la ley de la Cámara de Cuentas, por la presunción de inocencia, se merece tener la capacidad con sus abogados de presentar y de rebatir y de contrastar con el Ministerio Público lo que ha presentado como presupuestos de los ilícitos que enarbola, para que no pasen 2 años con una persona investigada y luego le digan no hay prueba. Exacto. Sí. Entonces él se merece que se cumpla con el principio de legalidad, que obliga que la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República lo interrogue, se entreviste con él, le presente las auditorías, que él las responda. Ese es el procedimiento que se tiene que agotar. Sí. ¿Puede Jean Alain Rodríguez Sánchez hacer ese proceso en prisión? Sí, entonces hasta hace no mucho tiempo, aquí en República Dominicana, muchas investigaciones relevantes y principalmente de delitos económicos, los investigados los conocían en libertad. Y prueba de ello, por ejemplo, es el caso de Brecht, donde la propia magistrada Miriam Germán, cuando se desempeñaba pues en la judicatura, estuvo de acuerdo en que esos investigados conocieran su proceso en libertad y firmó sentencias otorgando justamente la libertad a esas personas que investigadas, ninguna de ellas se han sustraído del proceso, y ese proceso hoy se encuentra en una fase ya final donde se dictará una sentencia absolviendo o condenando, no sabremos porque aún no se conoce ese fallo, está pendiente para este mes. Pero en ese momento, hasta no hace mucho, pues eso era normal. Sí. Sin embargo, ha cambiado de forma radical lo que es la actuación de la justicia en estos temas. Bueno, pues muchas gracias a don Gustavo Biaggi y a Francisco Franco del Consejo de Defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Cambio y fuera.